Y aquí estamos en Como en Casa, 21 de diciembre. Sí, se oye raro, 21 de diciembre, pero aquí estamos nosotros. Y recuerde que desde este lunes hasta principio de enero estaremos con una producción de 2 horas de contenido en Como en Casa. Brenda, fue anunciado que el programa Fase 1 estará hasta abril. Bueno. Uy, Dios mío, ¿eh? Ahí estará. Es decir, que todos aquellos Excelente, que cumplen, sí, todos aquellos que cumplen, las empresas que cumplen con los requisitos necesarios para que sus empleados de fase 1 continúen, tienen eso ya asegurado de parte del presidente. Pero esto puede que tenga algunas implicaciones legales. Para implicaciones legales, ni Brenda ni yo. ¿Sí, no? Nuestro querido abogado y legalista está aquí. Manuel Gómez con nosotros, bienvenido. ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias, Francisco. Muy bien, gracias, Brenda. Sí, Aquí, pero bien de azul, porque, bien. Otro día vino de negro y me asusté, yo, ¿no? No. Pero, No, ya hay una esperanza del sur del cielo. Ya. Don Manuel, vamos a hablar ay, don Manuel, te de dije. cariño, Ay, de don respeto, Manuel. No, de que viene cariño. seria. Cuando ella dice don, No, viene seria. él me asesoró en algo y ya yo lo expliqué. No, Ya yo ¿cómo? lo hice, ya, Señores, le entré. Baja duro, Brenda. Y cuando- atención cuando- a los muchachos de estudio. O sea, él ya le hizo una asesoría Una asesoría legal, gratis, pero y la pagó. gratis. Yo iba a decir que tú la pagaste. No, yo hablo mentira en televisión. En intercambio, gratis. Manuel. Un Sí, intercambio, hombre. exacto, Está bien. vamos. No fue intercambio, pero ni modo. Dígale, don Manuel, entonces. Mire, la pregunta, mucha gente dirá, bueno, hasta abril tenemos fase 1, pero podríamos nosotros, por ejemplo, hay gente que no está en fase 1 porque esperó, ¿verdad? Aguantó hasta Sí. que se podía, pero ¿se puede entrar nuevas personas a esa fase hasta abril? O sea, ¿inscripciones Sí. otra vez? Sí, realmente el fase 1, por ejemplo, cuando inició, condicionaba a que esos empleados estuvieran cotizando hasta febrero del 2020, ¿verdad? Que fue cuando surge previo a la pandemia, y que estuvieran al día en las cotizaciones hasta esa fecha. ¿Qué buscaba el gobierno con eso? Bueno, de que se beneficiaran los que realmente estaban cotizando desde antes. Desde antes, sí. Y que no se buscara un beneficio de quien realmente no estaba. Exacto. Entonces, con eso, el gobierno buscaba, era una manera de que esto beneficiara directamente a los suspendidos, Al que lo necesitaba. Pero mucha gente aguantó de marzo a diciembre, ya tiene una empresa quebrada y ya sí necesita ayuda del Estado. ¿Para esa gente se puede entrar a la fase 1 o no? Inmediatamente lo que tienen que hacer es consultar con Hacienda, con TCS, para que esos empleados de nuevo ingreso, por ejemplo, y que quizás otros que ya no estaban, como tú señalas que ya estaba aguantándose a ver hasta dónde se podía, ver de qué manera se pudiera beneficiar, o quizás con el fase 2. El tema con fase 2 es que hay un interrogante. Sí. Entonces, la verdad que se necesita también una extensión de fase 2, porque es que es lo que conversábamos ahorita fuera del aire. El tema del año 2021 viene complicado, por lo menos a nivel económico, para las empresas también, porque son todavía las consecuencias de la pandemia que se están reactivando las empresas ahora, poco a poco. Y es como yo lo grafico, o sea, el 2020 hasta ahora es el humo o la borrachera, La resaca. y 2021 Exacto. la resaca, La resaca. que dura muchísimo. Ahora, esas personas que estuvieron cotizando hasta febrero, vamos a plantear el caso de aquellos que no estaban al día a febrero. Llegaron a febrero, no estaban cotizando al día, no calificaban entonces para el fase 1, Correcto. pero la empresa se puso al día durante la pandemia. ¿Qué pudiera pasar con esa gente? Caso y otro renglón también especial, que por ejemplo, si la empresa de pronto estaba en atraso, se pone al día, lo correcto es, esto es una relación Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y TCS. Entonces, yo lo que creo es que inmediatamente se ponga al día con TCS, entonces comunicar al Ministerio y a Hacienda, porque fase 1 tiene que estar en condición de suspendido. O sea, eso es una realidad. Y sabemos que muchas empresas tienen también que ponerse al día con el Ministerio de Trabajo, su planilla de personal fijo, porque la planilla es lo que le dice a Hacienda que ese trabajador está suspendido a través de un formulario que es el DGT-9. Y con ese formulario, eso le llega a Hacienda y a ellos pueden proceder. Y otro tema es
que con el fase 1, por ejemplo, ahora para el pago de la Navidad se dio una situación, y es que parece que habían algunas cuentas que estaban ya registradas, pero de pronto estaban canceladas y no podían entonces desembolsarse los pagos. Y es importante que las empresas en ese sentido se pongan en contacto con las autoridades. Yo quiero que tú me definas lo que es para este concepto suspendido. Ah, muy bien. O sea, defíneme lo que es un empleado suspendido en el concepto de lo que estamos viviendo, pandemia, fase 1 y todo lo demás. Excelente. La suspensión implica una pausa en el contrato. Tú no trabajas, Nada, yo no tengo o sea, que pagar. ni media tiempo ni nada, no trabajas. No trabajas. Ok. Es una suspensión, porque la suspensión es 0 trabajo Ok. y 0 pago de salario, ¿verdad? Ya. Y las causas están definidas de manera expresa en la ley. En este caso, la causa que más realmente preponderó, ¿cuál fue? Bueno, el caso fortuito, fuerza mayor del COVID. Esa era la causa que había predeterminada. Y entonces, ¿qué ha dicho el ministerio? Que las personas que son vulnerables, por ejemplo, que hay empresas que ya se han restablecido, pero hay embarazadas, personas que son de tercera edad, que no pueden entonces someterse a ese riesgo. Enfermedades catastróficas. Enfermedades también, catástrofes. Entonces, no se puede someter a ese riesgo y se le mantiene en estado de suspensión. Suspensión es eso, no hay prestación de servicio y la empresa no tiene que pagar, y por eso es que entra fase 1. Que le da ese alivio, Suple ese vacío, porque la empresa no tiene que pagar salario. Fase 2, como hablamos en el otro programa, Sí, pero la es diferente. fase que son 5, 8, 10, no me acuerdo, no sé cuánto. Y en esa empresa yo ganaba 30. ¿Cómo yo suplo mi déficit? O sea, ¿cómo yo...? Muy bien, la proporción, porque ¿cuál es el yo lo puedo porcentaje? aguantar 2 o 3 meses, pero... Bueno, ok, Brenda Sí. se refiere a que la fase hablaba de 5,000 pesos Sí. hasta 8,500. Hasta 8,500. Ajá. Sí, no, yo Y dije, mi "Vea, gasto me son perdí". 30, porque yo ganaba 30. Sí, Exacto. sí. Entonces, ¿cómo yo? Pues yo puedo aguantarte 1 o 2 haciendo rejueguitos y cositas, pero ¿cómo yo lo hago? ¿Qué hizo el ministerio? El ministerio lo que estableció fue, como el fase 1 debe cubrir el 70%, ¿verdad?, del salario, Sí. y hasta un tope, como señala Francisco, de 8,500, fase 1, la empresa se le exhortaba, no era una obligación, no era deberá, sino que puede, como Hasta el una 70, facultad. hasta el 70, sí. Pero al usted sabe que los 30%. empresarios aquí son fuertes. No, pero espérate, recuerda que también los empresarios conozco estaban casos cogiendo que- su Yo sé, pero hay candela. muchos que podían hacer un Sí. sacrificio y no lo hacían. Ajá. Ya, es un 30%, el 70% y el 30% del salario. Por ejemplo, el 30 de 30,000 Sí. sería como 10,000, ¿verdad? Más o Sí, menos. sí. Entonces, si la empresa le cubre esos 10, más los 8,500 del FASE, por ejemplo, está recibiendo 18,500, que para una suspensión tiene por lo menos una entrada. Sí, Pero no es una obligación de la empresa. Es decir, el trabajador no puede hacer una reclamación legal por no pago de la diferencia, por ejemplo. Pero había muchas empresas que hacían el sacrificio. Sí, o lo sea, eso hicieron. les reconozco Sí, a muchas claro, empresas claro. que teniendo un empleado en su casa Correcto. y trabajando tal vez con un mínimo de empleados Así que es. tenían permiso, como quiera le completaban un poco al, Sí, al sí, otro empleado. le Sí. daban esa colaboración, esa ayuda, incluso que el gobierno ha buscado la manera de que ese complemento que le da la empresa no se vaya al vacío tampoco, sino que se pueda reportar ante DGI como un gasto, Ya, porque no es exacto. un salario, Sí. sino entonces se puede reportar como un gasto que la empresa, una empresa que tenga una nómina significativa y haga ese tipo de aporte, pueda reportarlo a la DGI. Entonces es una manera de también beneficiar Es a la una empresa. compensación, es una compensación Es una porque, ayuda, claro, sí, porque claro. la empresa está sacando ese dinero que no tendrá que pagarlo a fin de año Exacto. por parte de la DGI. De la DGI, Ahora, correcto. Manuel, hay empresas que durante los primeros meses, sí, ok, suspendido tú, suspendido tú, suspendido tú, suspendido tú. Correcto. Hubo un momento en que había que volver a trabajar. Y aunque esa persona estuviera en fase 1, iba al trabajo. Por eso fue que ahorita te dije, aclárame la suspensión. Porque había No, gente, yo me di cuenta. en suspensión legal, Sí, sí, correcto. Pero iba a recibiendo la trabajar. ayuda, pero tenía que trabajar medio tiempo algo porque la empresa tenía que seguir para adelante, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando esa persona entra a trabajar, aunque sea medio tiempo, pierde el estatus de suspendido y pierde la fase 1. Vámonos a la parte práctica del asunto, Sí, porque a sí, veces sí. nos quedamos, ¿verdad?, en el legalismo y en la parte de la ley fría, pero en la parte práctica sabemos que la empresa, muchas, para subsistir, Sí. porque hay que justificar esa parte, o sea, para mantenerse a flote, lo dejaba suspendido, pero estaba trabajando, porque fase 1, 5,000, ¿verdad?, y fase, digo, 8,500, 8,500. y fase 2, 5,000. Alivia un ¿verdad? poco a la empresa. Sí, Alivia a sí. la empresa.
¿qué pasa con eso? Sí, había un pequeño riesgo y es el siguiente. ¿Y si ese trabajador tiene un accidente laboral? Hay problema. caramba, mamá. ¿Cómo tú lo justificas Sí. si tú Sí. ante las Te sale más autoridades caro. dices que estás suspendido? Entonces, Sí. se asumen sus riesgos, pero vuelvo y señalo, o sea, las empresas están buscando una forma de mantenerse a flote, realmente, Sí, pero tiene sí. sus riesgos. Sí, Por sí. eso mismo, por ejemplo, el accidente laboral y además otro tema, con el salario de Navidad hubo mucha confusión ahora. ¿Por qué? Porque si realmente el trabajador laboró de los 12 meses, laboró 9 y tuvo nada más 3 suspendidos, por ejemplo, en la parte fuerte. Crítica, sí, hasta mayo, junio. Exacto, mayo, junio, julio. Sí. ¿Qué pasa ahí? Que entonces el trabajador estaba confundido porque si yo trabajé 9 meses y a mí lo que la empresa me está pagando es el equivalente a tanto, pero es que estaba suspendido, entre comillas. Pero cuando nos vamos a los hechos, trabajó 9 meses y estuvo suspendido 3. ¿Qué pasa? Que cuando se da esa situación, la empresa debería pagarle el 75% de su Claro. salario de Navidad, Sí, sí. porque trabajó esa proporción. Esa del año. proporción, sí. Trabajado. Y los 3 meses suspendidos los suple el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno le depositó mucho más porque en fase 1 estuvo no 3 meses, estuvo 6, Ah, 7, ya, 8. ya. Entonces, Ya. ¿qué pasa? Que la empresa muchas veces lo que hacía era, ¿cuánto te depositó el gobierno? Tanto. Y la empresa pues, tiene ese control, sí, puede sí. chequear. Claro. Y Pues entonces, yo te completo. Yo te completo. Exacto. Entonces, el trabajador entraba en la ¿Cuántos confusión. dolores de cabeza los empleados y sorpresa para los Pero mira, es que empleados. realmente es un caso sui generis. Es Esto, sui señores, generis. Sí. no lo hemos visto en pandemia Exacto. en ningún momento. Y ese problema de la suspensión, y cuando digo problema, hablo de aquellas personas que estaban en suspensión y no querían ir a trabajar Exacto. porque el gobierno le estaba dando. No es un asunto netamente de República Dominicana. Yo tengo amistades en Estados Unidos que son dueños de restaurantes Sí. y tenían ese problema. No encontraban a quién contratar porque todo el mundo quería quedarse en su casa recibiendo los 1.200 aquellos. Exacto. O sea, nadie quería porque tú estabas ahí en tu casa Estaba tranquilo. y ese cheque llegaba y estando en tu casa realmente tú gastas menos. Sí, a sí, menos que te pongas obviamente. loco comprando boberías, pero tú gastas menos. Sí, claro. No, totalmente. Cada vez que tú sales a la calle, está Uy, gastando. muchacha. Vuelvo y pregunto, y para esas empresas que aguantaron el año entero, que no estaban en fase 1 y 2, Sí. ¿qué va a haber en enero? Porque muchas empresas van a tener que cerrar porque no van a aguantar. Y no estaban en ninguna de las fases. Sí, yo lo que invito es que esas empresas inmediatamente vayan, por ejemplo, se ponen al día, que es lo primero, ¿verdad? En TCS, si había Sí, algún atraso, sí, sí. ponerse al día y inmediatamente dirigirse al Ministerio de Trabajo para que lo hagan de la mano con el Ministerio, someterlo a Hacienda y ver de qué manera pudieran incluirse en el programa. Pero hacerlo de la mano con Como las Dios autoridades. manda, claro. Inmediatamente ponerse al día, ¿verdad? Pero la condición en un principio era que esos trabajadores estuvieran cotizando hasta febrero de 2020 y al día. Y al día, exacto. Por lo que le explicamos. O sea, para que tuvieran lo que tienen que estar en principio. Claro. Pues, Y yo creo que fue aunque- muy buena. Sí, fue sí, dentro de fue- todo. Aunque hubo trabajadores que entraron posteriores realmente y se ve en una situación compleja. Lo que sí es que, por ejemplo, con el fase 2, que se dio también la confusión, habían trabajadores que decían, me están descontando 5,000 pesos mensuales, y no Sí. era de un descuento, sino era que como estaban recibiendo esos 5,000 por un lado, si tú ganabas 20 y la empresa te completaba los claro. 15, entonces no era un descuento propiamente, Ya. sino que al final tú recibías los mismos 20, ¿verdad? Pero es por eso que primero consideramos positivo la valoración de la medida, porque Entiendo Sí, que es sí así. que fue buena. es una cuestión de mantener el aparato Fue productivo y fue justa. Y también orientar es importante, orientar a los trabajadores en cuanto al fase 1, al fase 2, y para que esas confusiones no creen ronche. Al final, Exacto. preservar los empleos, que esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana y orientarnos en este tipo de temas que crean sus confusiones, Claro. pero que realmente son, en la explicación, salen sencillas entender. Tu cuenta de Instagram, @legalrd. Así es. Ahí la gente puede, sígalo, para que pueda entonces interactuar de manera más precisa con Manuel Gómez, que todas las semanas está con nosotros con un tema, y también puede enviar alguna cuestionante a producción, y así cuando Correcto. Manuel esté acá, nosotros le hacemos la pregunta. Muy bien. Vienen preguntas Claro que la sí. semana que viene, licenciado. Sí, sí, Vienen yo preguntas creo la que semana sí, que yo viene. creo que sí. Y creo que este tema Sí. es una parte 1, porque considero Es que bastante tenemos que amplio, abordar una parte claro. 2 con muchas inquietudes, como Ya. la que señalaba Brenda Ya. ahora, de lo que no encajan, ¿verdad?, en el esquema de fase 1, cómo se pueden meter ahí. Bueno, gracias Manuel por estar con nosotros. Seguimos aquí en Como en Casa.